Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Séptimo básico A, séptimo básico B. Soy la profesora Janet Simonet y en esta clase vamos a hacer un viaje que va a cruzar y va a profundizar la vida de Atenas y Esparta, como se presenta acá abajo, y es un viaje que es para conocer la organización política y los principales conflictos de estas dos polis. En la clase anterior habíamos explicado cómo se formaban las polis y en la clase de hoy vamos a explicar cómo se organizan políticamente ambas polis, tanto Atenas como Esparta. Destacar que Atenas, que es una de las polis más importantes de Grecia antigua, suele ser el centro político y cultural del mundo helénico y que además, gracias a su creciente economía, vio nacer en sus calles una nueva forma de gobernar, que era la democracia, que vamos a profundizar más adelante. Esparta, por su lado, que es esta, Esparta se destaca por ser una polis muy guerrera, la cual, gracias a su fortaleza en el área militar, permitió defender desde antigua de las invasiones extranjeras como de los persas. Y dentro de los conflictos bélicos que vamos a ver, está el conflicto entre las polis griegas contra los persas y el conflicto que se dio entre ambas en la guerra del Peloponeso. Y a continuación nos vamos a centrar en explicar este sistema de gobierno que hemos heredado de los griegos, que es la democracia y en qué consiste. La democracia en Atenas posee ciertas características particulares, diferentes a la de hoy en día. Por ejemplo, en el Ágora, que era la plaza pública de Atenas, se reunían los ciudadanos atenienses a decidir cosas importantes para la ciudad, para la polis. Los de los delegados y los representantes eran elegidos por sorteo, a diferencia de hoy en que se eligen a través del voto. Otra característica es que, si se dan cuenta en la foto, son solamente hombres, por lo tanto, entre los ciudadanos eran considerados solamente los hombres quienes podían tomar decisiones y participar en las políticas públicas de la ciudad. Varones libres nacidos en territorio ateniense. Tampoco se consideraban los extranjeros. Quedaban fuera los metecos, que eran comerciantes y artesanos, los esclavos, las mujeres y los niños, quienes no tenían ningún derecho de participación en esta democracia que estaban haciendo. Si se dan cuenta, en la foto, a mano alzada, ellos votaban de alguna manera y decidían cosas buenas para la ciudad. Por último, antes de que naciera este sistema democrático, en Atenas hubieron otras formas de gobierno, como se escribe acá el sistema monárquico, donde hay un rey, una sola persona que gobierna todo, oligarquía, que es un grupo de personas de una clase social importante y de poder económico que gobierna sobre el resto, y hubieron pequeños periodos entre medio de tiranía, donde una persona llega al poder de manera violenta y somete al resto a sus decisiones. En el siglo V a.C., la democracia permitió una forma de gobierno bastante igualitaria en relación al contexto en que se estaba viviendo en Atenas en ese tiempo. Por ejemplo, acá tenemos la diferencia entre la democracia ateniense y la democracia actual. Lo vamos a acompañar luego de un video, pero principalmente destaqué la diferencia es, en ese tiempo votaban solamente los varones, ellos eran los que tomaban las decisiones, mientras que hoy en día las mujeres, los extranjeros y cualquier persona de mayor de 18 años tiene este derecho político o derecho ciudadano. Otra diferencia es que los funcionarios quienes gobernaban en Atenas eran por sorteo, nadie los escogía, y dentro de los mismos ciudadanos se hacía un sorteo y salían escogidas ciertas personas. Hoy en día es una democracia representativa, por lo tanto nosotros, entre ciertos candidatos, escogemos quién nos va a gobernar. O sea, democracia, que es demos, el pueblo, el poder del pueblo elige a sus representantes. Y otra gran diferencia, que en la número 3, donde dice la democracia ateniense, los que gobernaban el país solo podían hacerlo una vez en toda su vida. A diferencia de hoy en día, quienes gobiernan el país pueden volver a ser elegidos varias veces de acuerdo a la constitución que tenga cada uno. Ahora vamos a ver el video para profundizar en la democracia ateniense. En clase de Yolanda van a elegir un delegado o delegada que será quien se encargue de hablar con el profesorado sobre los temas que elijan sus compañeros y compañeras. A Yolanda le parece algo normal y no se para a pensar que en su clase se va a crear una pequeña democracia. Tampoco sabe cuándo ni dónde surgió este sistema político. Fue en Atenas, nada menos que en el siglo V a.C.
Pero antes de ver cómo era hay que saber quién formaba parte de la sociedad griega. Empecemos por el grupo más numeroso, los esclavos y esclavas. Tenían esta condición por haber sido apresados en alguna guerra o por ser hijos de otros esclavos. El siguiente grupo son los metecos, artesanos, comerciantes y extranjeros. Por último, los ciudadanos. Eran los hijos e hijas de atenienses, aunque no todos los ciudadanos eran iguales. Las mujeres y los niños, por ejemplo, tenían derechos limitados. De estos grupos, ¿quién podía participar en la democracia de la que antes hemos hablado? Los esclavos y esclavas no, por supuesto, no tenían ningún derecho y solo trabajaban para sus amos. Los metecos tampoco, no podían meterse en política, pero sí que respondían ante Atenas si entraba en guerra y había que defenderla. Solo nos quedan los ciudadanos, pero hemos dicho antes que las mujeres y los niños no tenían la misma consideración que los hombres. De hecho, eran estos los únicos que participaban en la política. ¿Y sabes cuántos eran? No representaban ni el 10% del total de los atenienses. Pero recuerda que estamos hablando del siglo V a.C. Estos ciudadanos formaban parte de la Asamblea Popular y tenían derecho de hablar, elegir y ser elegidos. Cada año se elegía a los magistrados, que eran los encargados de controlar que se llevaran a cabo las decisiones de la Asamblea, y de entre estos magistrados, unos cuantos formaban parte del Areópago, que supervisaba que hicieran bien su labor, así como de interpretar las leyes y juzgar delitos de sangre. Volvamos abajo. Cada año por sorteo se creaba el Consejo de los 500, que se encargaba de las reuniones de la Asamblea, además de preparar leyes y temas económicos. También por sorteo anual se elegían los tribunales populares que juzgaban a los ciudadanos. Esta es la base de la pequeña democracia que hay en la clase de Yolanda. Vaya, parece que el nuevo delegado o delegada tendrá bastante responsabilidad. Como ya observan en el video, la democracia es algo que se vive día a día y a veces no nos damos ni cuenta. Ustedes cuando escogen a la directiva del curso, cuando escogen a la directiva del colegio o toman alguna decisión como curso y a mano alzada o en una cajita, están haciendo democracia. Es el poder del pueblo, el poder de elegir lo que ustedes quieren, de poder elegir a quién los va a representar en su curso. Y eso se pudo observar también en el video. Vamos a ir a otra polis que es completamente diferente a la polis ateniense, ya que esta tiene un corte aristocrático militar, quiere decir que quienes gobiernan no son elegidos, sino es un grupo de familias importantes y que tienen un sentido militar, porque ellos son guerreros y se destacan por esto. Las mujeres en esta polis juegan un rol fundamental, ya que muchas veces los hombres iban a guerra durante meses y quienes terminaban gobernando la polis eran las mujeres, que tenían un rol importante dentro de la ciudad. La población principal era una población campesina, contaban con una elite de guerreros, ustedes lo pueden ver en la película 300, en la que un grupo de militares más experimentados, de elite podríamos decir, son los que defienden a la ciudad cuando está en amenaza, y es una sociedad estratificada, piramidal, en la cual los espartanos están en la cúspide de la pirámide y los zilotas, que serían los esclavos capturados en guerra, estarían en la base de la pirámide. Y por último, no existían los derechos políticos y se rechazaba la libertad individual. A diferencia de lo que pasaba en Atenas, donde existía la idea de la ciudadanía, de poder tomar decisiones, Esparta es todo lo contrario. Para ir finalizando, nos vamos a centrar en los dos conflictos bélicos que enfrentaron en estas polis, tanto Atenas como Esparta. Uno de los conflictos fueron las guerras médicas, que fue la guerra contra los persas. Acá en el mapa ustedes pueden observar el imperio persa que se va expandiendo desde el lado de Asia hacia Occidente y que está yendo hacia Atenas y Esparta, que eran las polis principales de la península de los Balcanes. Para detenerlos a los persas, ambas polis se unen para enfrentar esta amenaza externa, la cual ellos le llamaban medos, por eso que le habían puesto guerras médicas, haciendo referencia a los persas. Se enfrentaron en dos conflictos en dos momentos de la historia, en el año 490 a.C., en que enfrentaron a Darío I, rey de los persas, en los cuales tanto Atenas como Esparta vencieron. 10 años después, en el año 480 a.C., es el hijo de Darío I, que es Jerje,
quien nuevamente intenta expandir el territorio de los persas y enfrentarse a los atenienses y a los espartanos juntos. Ellos se enfrentan en 3 batallas importantes, como la batalla de Maratón, de Salamina y la de las Termópilas. Ustedes pueden encontrar referencias en los libros, en películas, como lo había mencionado, en la película 300, la más antigua, hace una representación de la batalla de las Termópilas, donde prácticamente los 300 espartanos se sacrifican para defender a su pueblo y defender a su territorio. Otro que después, en el 430 al 404, es una guerra entre ambas polis, una especie de guerra civil que enfrenta a Atenas y Esparta y que enfrenta ligas, ya que Atenas no la enfrenta sola porque está apoyada por varias otras polis y lo mismo que Esparta. Entonces es la liga de Delos versus la liga del Peloponeso. Acá quienes ganan son la liga del Peloponeso. Recuerden que los espartanos son principalmente guerreros, lo cual lo facilitaba este proceso. Sin embargo, ambas polis quedaron bastante debilitadas y permitieron que otros extranjeros que venían desde el norte de la península de los Balcanes, que eran los macedonios, lo invadieran. Finalmente, estamos con el desarrollo de la guía número 11, la cual ustedes pueden volver a leer, pueden destacar, pueden apoyarse de esta cápsula o de las páginas 78 a la 80. Y son 5 preguntas que ahí se plantean en la guía. Por ejemplo, la número 1 tiene que dice, describa 4 formas de gobierno de la evolución política griega. Las formas de gobierno que tenían, no solamente la democracia, sino la otra que ya había mencionado anteriormente. La pregunta 2, ¿qué es la democracia y cuál es su importancia según los griegos? Aquí hay simplemente que explicar qué significa democracia para usted y qué importancia tenía. La 3, ¿quiénes son ciudadanos en Grecia? ¿Qué papel cumplían las mujeres? Recordemos que las clases sociales están estratificadas. Hay gente que sí tenía importancia, tenía poder para elegir, quienes no. La número 4, realice una pirámide de población donde explique los estamentos sociales en el mundo griego, principalmente en el ateniense. La número 5, ¿qué diferencia existe entre la guerra persa y la guerra del Peloponeso? Para eso tienen que describir brevemente en qué consiste en qué consiste cada una y luego destacar las diferencias. Ya chicos, con esto damos por finalizada la cápsula. Cualquier duda o consulta con respecto a la guía 11, las que ya han hecho o las que vienen, lo pueden realizar en este correo que les dejo, profesora.jcmunet@gmail.com, un correo personal más directo, y le puedo resolver todas sus dudas y explicar con más tranquilidad. Esperando que se encuentren muy bien, nos estaremos viendo, espero que prontamente. Chao chicos.